Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho de Amparo. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre el amparo como mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad. Y mencionábamos que en el presente video íbamos a analizar una cuestión práctica de cómo se puede llevar a cabo el control de la constitucionalidad por parte de alguna autoridad. Y en ese sentido vamos a señalar como ejemplo lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual permite actualmente la defensa del presunto infractor por sí, lo que desde luego ya fue declarado como inconstitucional por el noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito eh, mediante la tesis eh, aislada con número de registro 2010-549, mediante la cual se resolvió que el referido precepto legal, al prever la posibilidad de que el presunto infractor se defienda por sí mismo, transgrede el derecho humano a una adecuada defensa. Y para mayor apreciación al respecto, considero pertinente analizar el rubro de la tesis de referencia, la cual hace mención a lo siguiente: cultura cívica del Distrito Federal, el artículo 64 de la ley relativa al prever la posibilidad de que el probable infractor se defienda por sí mismo, transgrede el derecho humano a una adecuada defensa. En términos generales se establece que este precepto contraviene el artículo 20 apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, el cual consagra el principio de adecuada defensa, y donde bien sabemos que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, donde se elimina la defensa por sí a través de persona de confianza para ser sustituido por lo que es la defensa a través de un perito en la materia, es decir, la defensa del presunto infractor actualmente debe llevarse a través de un experto en derecho, ya sea un abogado de carácter público o un defensor particular, y consecuentemente al permitirse aún en este precepto en comento la defensa por sí, pues se contraviene entonces el principio a una adecuada defensa. Luego entonces de la tesis antes mencionada se desprende que en el caso particular nosotros como litigantes podemos solicitar al juez cívico o persona juzgadora, como actualmente se denomina en la ley de cultura cívica vigente en la Ciudad de México, y que esté conociendo de un procedimiento administrativo derivado por la probable comisión de una infracción cívica, que deje de aplicar lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para hacer prevalecer lo que establece el artículo 20 apartado B, fracción octava de nuestra norma fundamental. Obligación que desde luego deviene de lo dispuesto por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al ser denegada nuestra petición es dable reiterar la violación al derecho humano a la adecuada defensa, tanto en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, como en el amparo directo en caso de que se hiciera caso omiso por parte del referido tribunal en el juicio contencioso administrativo, e incluso el quejoso pudiera acudir de manera directa a promover el amparo indirecto en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción tercera, inciso B de la ley de amparo, al traducirse en actos de imposible reparación por violentar derechos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. En el caso particular, entonces, los agravios que se ocasionen al quejoso
y la manera en que incide esa afectación en el acto reclamado dará pie para que para el caso de que se estime acudir mediante el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean examinados por el Pleno de nuestro máximo tribunal los puntos relativos a la inconstitucionalidad de la norma procedimental en comento, pues recordemos que este es uno de los supuestos de excepción en dicho recurso en el amparo indirecto como directo, tal y como lo disponen los artículos 107, fracción octava, inciso A, y fracción novena de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en el artículo 10, fracción segunda, inciso A y tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Situación similar pudiera acontecer con el último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que impide a las partes en materia familiar designar un perito, puesto que la prueba se desahogará con un perito único designado por la autoridad. Párrafo que desde luego la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional mediante la tesis aislada con número de registro 20.027, misma que considero pertinente analizar su encabezado, y refiere lo siguiente: prueba pericial en asuntos en materia familiar. El artículo 346, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, viola las garantías de audiencia y debido proceso. Y en términos generales, la tesis de referencia comenta lo siguiente: el citado precepto, al establecer que tratándose de asuntos en materia familiar, la prueba pericial debe desahogarse por perito único, viola las garantías de audiencia y debido proceso contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues impide a las partes impugnar en forma efectiva el dictamen rendido por aquel y puede privar al juez de los medios de prueba necesarios para el conocimiento de la verdad. En este supuesto, al igual que en el ejemplo anterior, se puede solicitar al juez de lo familiar que esté conociendo del asunto deje de aplicar la norma en función de la facultad que le confiere el artículo primero constitucional. Y de ser denegada la petición, pues es dable reiterarla en la apelación contra la sentencia definitiva y por supuesto en el amparo directo. En caso de que se hiciere caso omiso del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de la norma, se estaría entonces en la posibilidad de controvertir la resolución de la sala, independientemente de realizar los conceptos de violación respectivos. Los agravios que se ocasionan con la violación a la que estemos haciendo alusión, desde luego dará pie para que en caso de que se desestime por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo directo, podamos entonces acudir por regla excepcional al recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean examinados los puntos relativos a la inconstitucionalidad de la norma procesal en comento, desde luego solamente la Corte se limitará a analizar estas cuestiones de la inconstitucionalidad. Ahora bien, es importante precisar que en México, antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación es y ha sido el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una ley, ya que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos que mencionamos con antelación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y por supuesto los juzgados de distrito, son los únicos órganos encargados
que pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley mediante las sentencias que emitan a través del juicio de amparo. De ahí que este sea un mecanismo de control de la constitucionalidad. Asimismo, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pues también ejerce un control de la constitucionalidad, y a este control de la constitucionalidad se le conoce en la práctica, en la doctrina y en la jurisprudencia como el control difuso concentrado. Lo anterior puede corroborarse en la tesis aislada con número de registro 160.589 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro el siguiente: control de la convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de la constitucionalidad. Y en términos generales se refiere lo siguiente: que de conformidad con lo previsto por el artículo 1 de la Constitución Federal, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como el principio pro persona. Ahora bien, si bien es cierto, las autoridades locales no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma general, ni tampoco expulsarla de nuestro sistema normativo. Sí pueden en su momento inaplicar aquellas normas de menor rango que consideren violatorias de derechos humanos, pues las únicas autoridades facultadas para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general es, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación. De la tesis anteriormente analizada se desprende entonces que el control de la constitucionalidad tiene diversas vertientes a saber. En primer lugar, encontramos lo que se conoce como el control difuso de la Constitución, que ha sido definido como la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para hacer prevalecer de manera oficiosa la Constitución Federal por encima de lo que establecen tanto las constituciones locales y las leyes de los estados, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra norma fundamental, y donde las cuestiones de inconstitucionalidad de la norma no forman parte de la litis. Sin embargo, por razón de su función, así como atendiendo a la obligación que les impone a las autoridades el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Federal, dichas autoridades, por decisión propia, es decir, en forma ex oficio y prescindiendo de todo argumento de las partes, pueden desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Y en segundo lugar tenemos lo que se conoce como el control concentrado de la constitucionalidad, que es la facultad exclusiva a cargo de los tribunales de la Federación para declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero por vía de acción y por medio de un análisis exhaustivo de los argumentos formulados por el quejoso mediante sus conceptos de violación que elaboró precisamente en su demanda de amparo, o en aquellos casos en que opere la suplencia de la queja y donde el quejoso decidió que las cuestiones de inconstitucionalidad desde luego formen parte de la litis. Y al efecto sirve de medio de ilustración la tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por número de registro 2010-143 y cuyo rubro refiere lo siguiente: control concentrado y difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, sus diferencias, dice, de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
deriva que el control concentrado de la constitucionalidad y de la convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda, o en los casos que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país en el ámbito de su competencia se ejerce de manera oficiosa, sí y solo si encuentra sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juez ordinario, al aplicar la norma, debe contrastar de oficio entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, esto es, realizar el control difuso en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común forme parte de la disputa entre el actor y el demandado. En este sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y el control difuso estriba esencialmente en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis al plantearlo expresamente en su demanda de amparo, mientras que en el segundo ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de la legalidad o competencia específica. No obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente, también robustece lo anterior la tesis aislada con número de registro 2010-144, proveniente también de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que lleva por rubro control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad. Su ejercicio no limita ni condiciona el del control concentrado. En conclusión, podemos establecer entonces que el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional que establece la propia Constitución Federal, mediante el que cualquier persona podrá acudir ante los tribunales federales para defenderse de los actos o normas generales que violenten la Constitución Federal o un tratado internacional en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Es decir, que si se acredita la inconstitucionalidad de la ley o el acto de autoridad combatido por ese mecanismo de control constitucional, pues el resultado será el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal, por lo que se ordenará la anulación de la ley o acto violatorio de derechos humanos. El amparo entonces es un medio de control o protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que afecte o agravie cualquier gobernado y que se ejercita exclusivamente a impulso de este. La Constitución, por ende, es el objeto natural de la propia tutela, que es el amparo, y que se le imparte al gobernado, cuya aseveración se deduce de la doble finalidad que persigue la institución del amparo, como lo es en este caso el respeto irrestricto de los derechos humanos y en su caso la restitución del derecho que le haya sido vulnerado al gobernado. Es por lo anterior que atinadamente el autor José R. Padilla refiere que el amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto proteger a los derechos humanos a través de las garantías constitucionales de los particulares, es decir, la parte dogmática de la Constitución Federal.
No obstante lo anterior, la Constitución Federal se salvaguarda en forma directa mediante el ejercicio de las garantías de legalidad contenidas tanto en el artículo 14 como 16 de la Constitución Federal. Finalmente, cabe comentar que existen otros instrumentos no procesales que salvaguardan a los derechos humanos, como lo son las comisiones nacionales la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogos, pero en las entidades federativas, es decir, las comisiones estatales de derechos humanos, tanto de los estados como de la Ciudad de México. Pues bien, con esto estaríamos concluyendo el presente video, y para concluir nuestra sesión de hoy estaríamos analizando en uno subsecuente el tema relativo al amparo como mecanismo de control de la convencionalidad. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.